existe es la notable presencia de infraestructura, mm, digamos, agrícola, hidráulica, proveniente del pasado prehispánico que se desarrolló en toda esta zona. Y justamente los arquitectos Belce Gutiérrez y Carlos Moreno apuntan o señalan, ¿no?, cuál fue el motor de este espacio, cuál fue el elemento que va a activar la prosperidad que va a tener este espacio. Frente a la ausencia de un recurso UTA, aquí está la presencia de 4 valles en realidad que están marcando un territorio con una fuerte presencia prehispánica, un territorio constituido por arenales, pero rico en la presencia de tierras de cultivo, regadas pues por canales que hicieron fértiles a esos valles. Todo eso soportó una alta densidad poblacional, que va a ser, diríamos así, el motor de soporte del desarrollo económico de esta zona durante el virreinato. Hay una fuerte población proveniente, son los descendientes, pues, ¿no?, de estos grupos humanos prehispánicos, pues Cupiznique, está toda la zona, diríamos así, donde se desarrollaron los Moche, está Lambayeque, más al norte, y está pues obviamente el mundo chimú, que es el que se enfrentó directamente a la presencia de los incas, que también van a establecerse en todo este contexto. Entonces, miren, una fuerte presencia prehispánica, y obvio, eso se traduce en gran cantidad de gente que cuando llegan los españoles van a ser los elementos de soporte económico de este importante contexto, y todo ello aprovechado ahora por la corona española. Y ahí está la ubicación de estos 4 valles, ¿no? El valle de Chicama, ahí al norte, número 1, el valle del Chimo, Moche, el puerto de Moche, donde está el puerto de Huanchaco, más al sur el valle de Virú, el puerto de Guayape, y el valle de Chao. Estos 4 importantes valles son los que han tenido una trascendencia, yo diría, trascendente en el desarrollo de la época virreinal, ya que inclusive en la época contemporánea existe el famoso proyecto de Chavimochic, que prácticamente tiene como propósito tratar de unir las 4 cuencas mediante un importante trabajo de irrigación. Eso es lo que significa el proyecto Chavimochic, un proyecto de irrigación que todavía el proyecto tiene pues sus antecedentes en los años 60, que involucra la presencia de un canal madre en el río Santa. El río Santa está hacia el departamento de Anca, ¿no? Entonces, miren, Chavimochic precisamente lleva esa palabra, ¿no?, de las iniciales del nombre de esos 4 valles, ¿no? Chao, Chavi, Mochi, Chao, Virú, Chavi, Mochi, Mochica y Chicamo. Ahí viene el proyecto Chavi, Mochi. Entonces, como dice Belce Gutiérrez y Carlos Moreno, aquí no existe el mineral, en cambio aquí lo que existe es el manejo de estos espacios agrícolas y la gran disponibilidad de mano de obra. Entonces, con ello se va a sostener la economía del contexto hispano en este gran territorio, ¿no? Ello también es importante mencionar que como parte de la infraestructura prehispánica, en todo este contexto existen aguas subterráneas, ¿no?, que en el idioma moche se les conoce con el nombre de huachaques. Noten bien, por favor, ese término, los huachaques, manejo de agua subterránea. En otras palabras, estamos ante la presencia de una fuerte cultura hidráulica que desde épocas prehispánicas dio pues sostenimiento a la labor agrícola.
Entonces, el territorio es ahora un recurso que va de la mano con los recursos humanos. Son los grandes capitales, ¿no? Como indica Carlos Moreno. Entonces, frente a todo esto, estos valles no van a ser los elementos receptáculos gracias a su economía, esta economía de presencia de puertos, van a ser los receptáculos para el desarrollo de una importante, digamos, zona que va a servir de eje de desarrollo dentro del virreinato peruano, ¿no? Y sobre todo la presencia de estos puertos, el de Mayabrino, como está escrito acá, el valle de Chicama, Malabrigo, Huanchaco, Guayape, ¿no? Inclusive en la zona de Huanchaco, el puerto está apoyado por la presencia de comunidades indígenas de pescadores. En el caso de Guayape, las islas cercanas a Guayape, ¿no? Las islas, en serie de islas, en un contexto de islas, se da también explotación del salitre. Ese es otro elemento importante. Ahora, habíamos mencionado también que este contexto está estrechamente vinculado con la sierra y la selva, ¿no? Si la costa es agrícola, la selva es la que ofrece la parte de ganadería, otra actividad de soporte. Miren cuán rico es este territorio, selva de esta zona, ¿no? Podemos apreciar la presencia de obrajes, es decir, gracias a la actividad agrícola, perdón, a la actividad ganadera, se van a establecer espacios donde se van a producir textiles. Esos son los obrajes. Si bien es cierto, a la gente la van a tener ahí a nivel de esclavitud, pero ahí se van a producir importantes fábricas de textiles. Entonces, estamos pues ante algo muy, muy importante. La iglesia concentró como propiedades haciendas, ¿no? Y obviamente grandes áreas de actividad agrícola. Y todo ello también va a impactar en la economía del desarrollo de esta ciudad, ¿no? Y algo interesante también que mencionar, si bien es cierto, esta zona no tenía minas, pero sí existían minerales. ¿Y de dónde extraían los minerales? Miren, es increíble. Los minerales los extraían de las huacas. La presencia de huacas, ¿no? Producto de la fuerte presencia humana desde la época prehispánica, la presencia de huacas involucraba la actividad del saqueo a fin de encontrar esas tumbas donde se podía hallar fácilmente oro y plata. Entonces, prácticamente, la presencia de huacas en todo este sector era sinónimo de explotación y de ahí, ¿no? Bueno, ahí tenemos este interesante mapa del obispado. Ahí tenemos lo que es Piura, Jaén, Saña, Trujillo, Huamachuco, aquí está Catamarca, Huambos, ¿no? Y por aquí estamos ya entrando a la zona de la selva, de las Chachapoyas, Luya, ¿no? Lamas, todo este territorio es pues lo que estamos llamando este famoso obispado. Y desde la llegada del mundo hispano a este contexto, ya es importante también mencionar aquí los procesos de extirpación de idolatría, con el fin de lograr un asentamiento occidental y tener ese control ideológico, el mundo occidental, desde que llega y entra en contacto con estos contextos, impuso sus elementos de evangelización. Un caso muy interesante es este. Aquí tenemos en el mapa el sector de la Huaca, el Brujo. Todo este contexto está ligado a lo que es Magdalena de Pao, la Hacienda Cartavio y Santiago de Pao. Este es el Valle de Chipama. Aquí se encuentran los contextos arqueológicos más importantes, con asentamientos que provienen del periodo precerámico, caso de Huac Prieta, que aquí le estoy mencionando, la zona de Huac Prieta,
donde hay, pues, digamos, contextos importantísimos de la época precerámica, 5.000 años antes de Cristo. De la misma manera están los asentamientos del formativo caso de Cuticiuque. Y junto con todo ello están los territorios donde se asentaron las huacas moche, ¿no? Huaca cortada, la famosa Huaca Tao Viejo, que actualmente está puesta en valor, y así, una serie de contextos. Y junto con estos contextos, muy cerquita de la Huaca Tao Viejo, ubicamos un templo colonial, que aquí lo estoy señalando, ¿no? Aquí, bueno, esta, la famosa, es un templo que se está construyendo, obviamente, la mesa de un futuro, una futura población que se debía consolidar, ubicada justamente al pie de este promontorio, que en realidad no es un promontorio, aquí la curva de nivel nos indicaría por su lectura la presencia de un promontorio. Esto es nada más y nada menos que una pirámide, la famosa Huaca Tao Bien. Veamos cómo es esa estructura entonces. Voy a hacer un acercamiento satelital a este sector. Y miren, ahí lo tenemos. Este es ese contexto y ahí podemos apreciar, ¿no?, la presencia de un antiguo asentamiento, un templo renacentista levantado frente y cercano al famoso complejo El Brujo, una evidencia más de estos procesos de extirpación de idolatrías. Tiene una pirámide, ¿no?, que construida más o menos en el año 100, el año 150 después de Cristo, ¿no?, mientras que allá en Europa se estaba desarrollando el mundo romano. Acá estaba en fuerte presencia de la pirámide, ¿no?, de Pao Viejo, ahí en el siglo XVI, manteniendo la connotación religiosa del lugar y como parte de ese proceso de extirpación de idolatría, ¿no? Incluso los famosos concilios linenses hablaban que donde había un santuario antiguo de los gentiles, se levanta pues un testimonio cristiano. Siguiendo ese contexto, fíjense, ahí tenemos la consolidación de una pequeña población y un templo de planta gótico isabelina con ábside ochavado. Y aquí la fotografía es más que evidente, como podemos ver. La fotografía ya nos permite ver esa planta alargada, ¿no?, con el sector del ábside ochavado, presencia de una sacristía, un baptisterio, elementos delanteros, posiblemente restos de lo que fue la torre de espadaña, o viviendas, estructuras de ocupación adosadas al templo, un cementerio, ya todo esto del siglo XVI, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la presencia hispana se está haciendo notoria frente al contexto prehispánico, como parte de los procesos de, digamos, extirpación de idolatría. Este es solo un ejemplo, ¿no? En Huanchaco, que está al norte de Trujillo, en el Valle de Moche, es importante mencionar que el actual templo virreinal que existe en Huanchaco, que está sobre una colina, está exactamente levantado sobre una antigua huaca. Y en las cercanías a este contexto, inclusive hace 2 años o 2 años y medio más o menos, se han encontrado restos de sacrificios humanos, ¿no?, asociados a estructuras del periodo Chimú. Igualmente, en el mismo Trujillo, la catedral de Trujillo está también levantada sobre una huaca. Esos son ejemplos que muestran las diferentes formas de empoderamiento de los espacios sagrados, evidenciándose ese mensaje evangelizador, ¿no?, que trata pues de utilizar el prestigio de los antiguos espacios ancestrales que tenían esta fama religiosa
para colocar encima los símbolos de la nueva religión. Miren, les voy a mostrar lo que está al lado de este contexto. La aerofotografía nos permite ver este templo. Estando acá es un poco difícil, estando caminando por estos desiertos, un poquito difícil ubicar estos elementos, ¿no? Porque todo el contexto es así, es un desierto. Y aquí está el Huacatao Viejo, ¿no? Que hace poco ha sido puesta en valor gracias a la Fundación Vice, ¿no? Y aquí vemos inclusive el sector, la parte superior donde se encontró a la señora de Tao, una presencia importante, restos materiales, restos óseos que pertenecieron, restos momificados, que pertenecieron a una de las gobernantes Moche, demostrándose que en el Perú las mujeres también tenían, ocupaban altos rangos de gobierno, ¿no? Presencia política. El famoso contexto de la Huacatao que vemos acá, esta pirámide, a lo lejos parece un montículo, presenta restos de muros con policromías, restos de colores, tumbas, y aquí está una gran plataforma que hoy está protegida por esta interesante estructura mencionada proyecto de la arquitecta Claudia Uccelli. Esta es una intervención del año hace poco, hace 20 años, 2004-2005. ¿No? Justamente muy cerca de esto, aquí, en este contexto, ahí es donde están los restos de ese templo religioso, de ese templo católico, como podemos ver, ¿no? Entonces, miren, justamente entre los trabajos arqueológicos que se han efectuado en el Brujo han logrado identificar la presencia de estas estructuras asociadas a la antigua Huerta, ¿no? Y justamente se trata de un templo dominico y parte de un poblado virreinal que se habían fundado más o menos hace 1578. ¿No? Y junto con ello, obvio, los arqueólogos han recuperado una serie de objetos, evidencias materiales que ya nos permiten reconstruir las formas de vida en aquel entonces, como parte de los procesos de extirpación de Ibanez, ¿no? Ahí tenemos nuevamente la fotografía, que son parte de las infografías que acompañan la explicación de estos contextos. Como ya hemos dicho, tanto Huanchaco, el mismo Trujillo y así, los templos están levantados sobre antiguas huacas, ¿no? Este, por ejemplo, tenemos el temple convento de Santo Domingo de Chicama, hoy está en ruinas, pero fíjense, ya son los restos, ¿no? De esa fuerte presencia, ¿no? Que se está dando en este contexto. Esta es la famosa Huaca de la Luna. Esta es una pirámide, esto ya es el Valle de Mochi, más al sur de Chicama, ¿no? Y al fondo el Cerro Blanco, la importante Huaca, ¿no? De aquel contexto. Y justamente en las faldas de todo este contexto, hoy se levanta la ciudad de Trujillo. Trujillo del Perú, así fue fundada, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? El plano donde podemos ver el río Mochi. Aquí está el que es el Sol, aquí de la Luna, aquí está el Cerro Blanco, ¿no? Y en este sector es donde se va a configurar la ciudad de Trujillo. Más al norte está la famosa ciudad de Chan Chan, todo esto. Aquí está Huanchaco, no, aquí, perdón, todo esto es Huanchaco, la ciudad de Chan Chan, ¿no? Y este es ese famoso contexto que va a ser el soporte en la ciudad de Trujillo. Bien. Así se funda Trujillo, fíjense, no muy lejos del litoral. Ahí están, en este plano podemos apreciar el río Mochi, que lo estoy señalando, y en estos contextos vemos los diferentes canales que están partiendo del río y muchos de ellos ingresan a la ciudad de Trujillo para abastecer agua y otros están llegando los terrenos de cultivo.
Y ahí aparece la típica expresión urbana de Trujillo, la ciudad colonial, establecida bajo ese contexto del damero y ya con su cinturón de murallas. Es destacable la plaza principal, la plaza mayor. Entonces, aquí está Trujillo, fundada pues en 1534, como ya hemos visto, justamente la fundó Diego de Almagro, pensando en ubicar la, la futura capital del virreinato, que estaban entre Auja y Trujillo, cualquiera de las dos iba a ser, pero terminó siendo escogida la ciudad de los Andes, de Lima. Esta ciudad se ubica exactamente a la mitad de camino entre Paita, que está en Piura, el puerto de Paita, y Lima. Está a mitad de camino y justamente tiene mucha relación con el tipo de viaje que se realizaba en aquel entonces, ¿no? Trujillo va a tener como característica convertirse en una ciudad de descanso. Está, como les digo, a mitad de camino entre ambas localidades, Piura y, y Lima, ¿no? Y obvio tiene pues todas las características que van a permitir su sustento, ¿no? La fuerte presencia prehispánica, la presencia de los contextos hidráulicos, recursos que van a permitir, ¿no? De que la ciudad se- sea autosuficiente, ¿no? Y sobre todo las acequias, que van a dotar pues de abastecimiento constante de agua, como vemos aquí en el mapa, ¿no? De la misma forma, hay una relación de esta ciudad con una serie de asentamientos que ahorita los voy a ubicar aquí en este mapa, ¿no? Que son las reducciones indígenas, que para 1566 ya estaban consolidándose en este contexto, ¿no? Una serie de contextos, ¿no? Estas reducciones indígenas que van a ser también los fuertes elementos que van a hacer posible el aporte de mano de obra para el desarrollo de la ciudad, que muy pronto se va a convertir en capital eclesiástico, va a ser el sede de un obispo. ¿Cuáles son sus contextos? Bueno, ahí, por ejemplo, estoy marcando ya uno de ellos. Es una reducción de indios, ¿no? Es Mansiche. Mansiche es el punto de contacto hacia la zona de Chanchán, cercana a la zona de Chanchán, y por ahí también está yendo el camino hacia el valle de Chicaba, ¿no? Según los historiadores, de Mansiche sacaron la mano de obra necesaria para poder construir la ciudad. Otro elemento importante es Huanchaco. Ahí lo estoy marcando ya en la misma costa. Huanchaco, que tiene un puerto. Huanchaco es el pueblo de pescadores. Otro sitio importante, otra reducción de indios es Huamán. Huamán, no, es prácticamente un poblado también relacionado con el océano. Su templo está levantado sobre una huaca, ¿no? Prácticamente es otro contexto que va a proveer la mano de obra necesaria para la construcción de la ciudad de Trujillo. Más al sur, Moche, el pueblo de Moche. El pueblo de Moche tiene conexión con el mar y lo más importante es que es un lugar asociado al camino real que conducía a Lima. En aquella época ese camino se le conoce como el camino a Pachacamac. Ahí está la actual garita de Salaberry, el famoso pueblo de Moche. Entonces miren la relación que va a tener Trujillo con estos elementos, que hoy obviamente ya forman parte de una metrópoli, ¿no? Es una de las ciudades importantes del Perú, una de las más grandes del Perú, después de Arequipa. Por esta zona, muy cerca a Mansiche, las llamadas tierras de San Esteban, que en realidad no es un pueblo como los anteriores, son terrenos de cultivo que van a hacer posible también la producción de productos de pan llevar para el abastecimiento de Trujillo, ¿no? Entonces, miren, hay una fuerte ocupación indígena que va a ser en
motor de sustento de, de la ciudad, ¿no? Obvio, estos, el tres urbana de la ciudad, y hablando en términos urbanísticos, está acomodada al camino que articula Chan Chan, actualmente Girón, el macro Girón Orbegoso, que van a cruzar por la plaza, y que continúa para irse hacia Moche, ¿no? Hacia el sur, para conectar hacia el norte, ¿no? Entonces, miren, son importantes contextos que hay que tomar en cuenta. Ahora, es importante también mencionar cómo era el viaje de los virreyes. Hay datos importantes que mencionan la existencia de Trujillo como ciudad de descanso. ¿Por qué se le decía así? Cuando alguien llegaba al virreinato peruano, obvio, desembarcaba en, en Centroamérica, de ahí se tomaba una embarcación hacia Panamá. Por tierra se cruzaba del mar Atlántico al Pacífico, un tramo muy corto, ¿no? Y en el puerto de Panamá, que mira hacia el Pacífico, se embarcaba rumbo al sur, porque frente a Panamá está el Perú. El viaje involucraba un trayecto de Panamá a Paita, y ahí desembarcaban. Y uno se preguntaría, pero ¿por qué no ir de frente de Panamá hacia Callao, donde está la capital? Porque durante todo el año no siempre era posible hacer ese trayecto. Normalmente la forma de viaje era que de Panamá a Paita, trayecto marítimo, y de allí de Paita se tomaba un camino, a Pagnán, ese camino que tomaba el nombre de Real Camino o Camino de Pachacama. El camino de Pachacama que conducía hacia Lima. ¿Y por qué era eso? Porque justamente en la zona de Paita se da el encuentro, ¿no? De las famosas corrientes marinas, la corriente de Humboldt, de agua fría, y la corriente del norte, lo que gira en sentido contrario, que es la corriente de agua tibia, agua caliente, ¿no? Que hoy se le conoce con el nombre del Nin. Entonces, el encuentro de ambas corrientes genera un mar no recomendable pues para una navegación constante. Entonces, por todo eso también, ¿no? La Caita como puerto en Piura va a tener un desarrollo muy importante y parte del sistema de conexión es el inicio de ese camino vía terrestre hacia Lima, en cuya mitad se encuentra Trujillo, exactamente, y ya considerada como una ciudad de descanso. Entonces, esas son las características de este contexto, ¿no? Aquí estamos mostrando las posibilidades de conexión de Huanchaco con el mar, y ahí está el camino a Pachacama. Este es el famoso camino que cruza la ciudad, y actualmente, así como en Cajamarca hemos visto, ¿no? Vemos cómo el antiguo Cartagena también ingresa, cruza la Plaza Mayor de Trujillo y continúa su trayecto, en este caso articulando, ¿no? Cama, Chan Chan con Pachacama. Esos son los contextos importantes que debemos considerar. Ahí está el plano de Trujillo, aquí vamos a mostrar las famosas murallas, ya a finales del siglo XVII, las famosas, la famosa estructura, ¿no? Que se levantó pues como consecuencia de los ataques de corsarios. De la misma manera, es importante ver aquí cómo las acequias, gobernadores, como les llaman, están atravesando la ciudad, ¿no? Estas pequeñas líneas que vemos acá, que se las están viendo, las estoy marcando, ¿no? Son las acequias. Miren aquí, estas acequias. Y observen cómo las acequias penetran a la misma traza urbana. Aquí vemos un tramo cortando la calle, un pedazo de acequia, sale de esta manzana, sale a la calle, ingresa a la siguiente manzana, llega a los huertos que están dentro, continúa por acá, pasa por acá, sigue, no, sigue, y se va hacia los centros. Y así. Entonces las casas tenían
propio abastecimiento de agua. Es un dato interesante, son las acequias regadoras, ¿no? Entonces, prácticamente Trujillo se abastecía solo gracias a la presencia del río Moche. Y bueno, a la protección de su muralla, si bien es cierto, Trujillo nunca sufrió un ataque, la muralla tampoco se logró terminar porque no tiene foso, está incompleto, era solo ese muro con sus baluartes. Entonces, ahí era posible determinar determinados elementos que van a configurar pues presencia de estas estructuras, ¿no? Que inclusive las puertas que perforaban a la muralla van a constituirse hitos urbanos de vital trascendencia para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Cinco porteros, principalmente, orientados a diferentes caminos que unían con esos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, son datos importantes que van a formar parte de la historia urbana de Trujillo. Tenemos un plano de Trujillo que voy a tratar de ubicar algunos puntos importantes, ¿no? La Plaza Mayor, catedral, ¿no? Algunos templos pertenecientes a las órdenes religiosas. Y miren cómo la muralla está dando ya un carácter trascendente a esta estructura. La plaza funcionaba como el mercado, el espacio o escenario de las ceremonias litúrgicas, a que se daban estas corridas de oro, los juegos de peñas, referidos a los españoles. Es un espacio social por excelencia, ¿no? Como en todo contexto. Y aquí están las personas que configuran Trujillo. Bien, ahí están las típicas casas, patio. Más dentro de la propia manzana tienen presencia como huertos y corrales. Ya en Trujillo, a estas casas, casa patio que aquí la conocemos, o casa sevillana, las denominan, eso anoten bien, las casas con planta tipo pompeyana, ¿no? Tomando como referencia a Pompeya, la famosa ciudad romana de Italia, ¿no? Plantas tipo pompeyanos, donde vemos pues el gran patio central, todos los ambientes organizados en torno a este patio. En el fondo es pues la típica casa colonial, ¿no? Que en este caso está adaptada a las condiciones de la costa. En un primer patio vamos a poder apreciar, ¿no? Un ambiente que son las cuadras, el ambiente principal, el chiflón que da acceso a otros patios, unas galerías internas, pero que curiosamente las galerías que dan al patio son elevadas, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Son elevadas. Y como ya he mencionado, habían canales de agua que entraban a los solares, llegando a los huertos dentro de la propia propiedad, ¿no? Y prácticamente eso daba pues un carácter muy especial a estas cosas, ¿no? En cuanto a sus fachadas, como podemos apreciar, predominan estas portadas aquí manieristas, como estamos viendo, predominan los balcones de cajón, están estas ventanas que tienen peanas y doseles, ¿no? La peana en la parte inferior, el dosel en la parte superior, ¿no? Aquí peana, el dosel, rejas, elementos interesantes. Y aquí también estaríamos viendo las famosas pilastrillas que ya hemos visto en la arquitectura de Catamarca, ¿no? Elementos que se están repitiendo, son la influencia que se da de un lado a otro y viceversa, ¿no? Y ahora, estas casas se caracterizan por la presencia en general de un solo nivel. Esa es otra característica. Es prácticamente, miren cómo el balcón está levantado en este primer cuerpo que es un solo nivel, ¿no? Sin embargo está ahí sobre elevado y ahorita vamos a ver por qué. Pero todo esto, la casa se desarrolla en planta en función a un solo nivel. Y ese elemento sobre elevado le da cierta esbeltez a la propia fachada.
¿Por qué en Trujillo las casas más antiguas tienen pues justamente un solo piso? Son el resultado de una experiencia sísmica. En 1619 Trujillo fue destruido por un sismo. Entonces, desde esa vez se evitó la construcción de segundos niveles. De ahí viene ese concepto de que Trujillo es una ciudad tata o ciudad nueva, ¿no? Entonces son elementos que utilizan a estas interesantes estructuras, prototipos de la arquitectura civil doméstica. Ahí está la misma casa vista desde otro ángulo, ¿no? Ahí vemos el balcón tipo cafón, la ventana con su oana, su dosel, ahí está el portón marianista, una cornisa que remata todo el inmueble, todo el bloque. Pero cuando uno ingresa por esta puerta, lo que va a encontrar, un segundo, bien, cuando uno ingresa por este zaguán, lo que se va a encontrar es justamente que el patio mantiene casi el nivel de la calle, pero las galerías están mucho más arriba. Para llegar a las galerías del primer nivel y a los ambientes que caen a esas galerías, hay que subir gradas. ¿Y eso por qué? Porque Trujillo está propenso a los fenómenos de niño. En la época de verano, el río Moche se inunda, ¿no? Y es muy común, hasta en fechas actuales, ¿no? La presencia de huaicos que bajan por la ciudad. Los huaicos ingresan a esos patios, inundan las casas o los ambientes que dan a ese nivel, pero los ambientes que están más arriba se protegen. Esa es otra característica de la casa virreinal trujillana, ¿no? Entonces, prácticamente las galerías hacia el patio son elevadas para evitar inundaciones. Y obvio, no es solo por huaicos, sino también en el caso de lluvias frecuentes. Como todo este contexto es casi plano, una fuerte precipitación pluvial es capaz de inundar la ciudad en pocas horas. Entonces, esa es otra característica de estas zonas. Ahí tenemos, ¿no? Una típica portada, ¿no? Ahí está estos elementos en vidrio, vemos el parlamento, las pilastrillas, ¿no? Y observamos también el material, el ladrillo. Y aquí está la ventana con dosel y peana, ¿no? Elementos característicos. Pero aquí les voy a mostrar un elemento que hay que tener mucho cuidado en Trujillo. No todas las portadas son originales. Muchas han sido reconstruidas. En muchos casos encontramos evidencia de falsos históricos. Quiere decir eso. Quizás eso también haya sido motivo por el cual Trujillo haya tenido problemas en cuanto a su declaración como patrimonio de la humanidad. Trujillo no es todavía una ciudad patrimonio, justamente por la presencia de falsos históricos o elementos tan alterados que ya han hecho que se pierda el carácter de ciudad histórica. Les voy a mostrar el detalle de esta portada, ¿no? Aparentemente, ahí estamos viendo un arco, ¿no? A ver, si alguien me dice, a ver, Carmen, si nos puedes mencionar cuál es el nombre de este elemento, ese arco que estoy mostrando ahí. Es un arco, por si acaso. ¿Cuál es el nombre de ese arco? Carmen, Carmen no es. Ahorita, sí, está arquitecto, pero no me recuerdo claramente. Mira, Carmen, por favor, el nombre de ese arco. ¿El nombre? ¿No lo sabes? A ver qué nos dice Freddy. Freddy, el nombre de ese arco.
Presente, arquitecto. Ok, Freddy, el nombre de ese arco, por favor. Sería peraltado, podría ser tal vez. No, 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 adelantado no, no. A ver qué nos dice Julián. Julián, el nombre de ese arco. No sabría. ¿Sabías? A ver, Karen. Karen, Elisa. Sí. Arquitecto, ¿sería el arco dintelado? Un arco adintelado. Gracias, Karen. Muchas gracias. Miren, ahí tenemos un arco adintelado, hecho en ladrillo. Pero hay una característica muy importante en Trujillo, como ya les he mencionado. Originalmente, las portadas trujillanas se trataban de mostrar pues una hermosa arquitectura renacentista, como vemos ahí, con las evidencias de estos arcos, ¿no? Arcos adintelados, es decir, con radio infinito, un elemento horizontal simulando un elemento vertical, pero es un arco. Pero hay un detalle interesante. Estos arcos eran difíciles de construir. Para hacer un arco de este tipo necesitamos de una mano de obra especializada. Una mano de obra que tenga el conocimiento de las técnicas, ¿no? Y obviamente también se tenga el material adecuado a mano. Entonces, ¿qué se va a hacer en un principio? Van a colocar, ¿no? Un dintel y van a construir en ladrillo la portada, pero ya no. Entonces, ahí le van a pintar las dovelas. Obviamente esta portada que les estoy mostrando ya está reconstruida. Es un elemento reconstruido. Mantiene elementos originales, pero ya son elementos reconstruidos. Miren cómo se ha pintado las dovelas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos casos. Tenemos otra portada manierista y ahí vemos un detalle interesante. La portada manierista, donde tiene estos ladrillos pintados y todo eso, también mostraba estas decoraciones con fuerte presencia de color. Estamos en una zona del desierto donde la ciudad debe destacarse, debe contrastar con el color árido del desierto. Ese es un recurso que viene todavía desde las tradiciones prehispánicas. Las huacas, mochica y todo eso estaban pintadas, policromadas con colores bien fuertes que permitían ver el objeto arquitectónico a kilómetros de distancia, destacándose con fuerza en el paisaje. Igual es la ciudad de Trujillo. La ciudad de Trujillo, ya Virreinal, también va a utilizar como acabado la presencia de fuertes colores, ¿no? Es prácticamente un elemento importante para configurar las características de las fachadas. ¿No? Miren este muro con ocre amarillo, en contraste, este ocre rojo, ¿no? Configurando incluso definiciones geométricas. Entonces, esa es otra de las características de esta arquitectura, ¿no? En este caso, lo que estamos mostrando es la famosa casa Garci Holguín, que después se va a llamar Casa del Canónigo Manuel de Palacio y López. La casa Garci Holguín es famosa porque es una de las más antiguas de Trujillo y perteneció a uno de los conquistadores de México. Oh, Garci Holguín estuvo en México con Hernán Cortés. Es uno de los personajes que ayudó en la captura de Moctezuma. Y García Holguín, atraído por las riquezas del Perú, cuando se enteró de que en el Perú también había un mundo, un reino así de rico como México, eh, vino al Perú. Y no vino solo, vino con sus soldados. Y, y como quien dice, listo para enfrentarse a Pizarro. En aquel entonces Pizarro ya estaba de camino entre Cajamarca hacia el Cusco. Y cuando se enteró Pizarro de la presencia de García Holguín, temeroso a que le quite lo que él estaba logrando con tanto esfuerzo, envió como embajador a Diego de Almagro,
para que negocie con García Holguín. Y Diego de Almagro tuvo negociaciones con García Holguín en Gaita. Y de esa manera, ofrecido algo y todo eso, García Holguín aceptó, evitándose una guerra y que hubiera dado pues otro curso en la historia del Perú. ¿No? Pizarro no hubiera sido el que tome el Cusco. Entonces, miren, es interesante la presencia de esta persona. García Holguín se estableció en Trujillo, ¿no? Y es uno de los vecinos fundadores de esta ciudad. La persona es muy importante porque tanto externamente como internamente esta pintura mural, incluso se han logrado estudiar estas cuatro épocas diferentes. La más antigua, gracias a los murales, es una pintura con blanco y colores rosos, quizás como de reminiscencia prehispánica. Y los motivos ornamentales son todavía andaluces, morescos, mudéjares, ¿no? Entonces, tenemos otro detalle de esta casa, ¿no? Miren, ahí están las órdenes pintadas, miren el carácter, la utilización de los órdenes arquitectónicos, pues, la famosa estructura, miren, ahí está el detalle del orden arquitectónico. A ver, yo preguntaría a Lucero, Lucero, ¿qué orden arquitectónico es este? Jónico. Muy bien, Lucero, gracias. Entonces, miren, son elementos importantísimos. Aquí les voy a mostrar algunos detalles del zaguán. Miren, este es un fragmento donde vemos dos épocas. El Peñoso es una, no, hasta tres épocas, miren, tres diseños. Este de acá, muy simple, con estas líneas, cualquiera diría que hasta parece prehispánico. Y encima estos elementos que ya son las famosas lacerías, ¿no? Ardis, la decoración con lacerías, propio del mudéjar. Los colores son los mismos, ese crema con el terroso, hay toques azules y anaranjado. Y encima este otro, mucho más rico en colores, que ya es de otra época, ¿no? En otras palabras, la coloración, o diríamos la pigmentación de las zonas, no sigue la tradición prehispánica, como lo que se ve en las huacas moche, donde hay bastante uso del color. ¿No? Miren otro detalle en el zaguán de la casa de García Holguín, impresionante, ¿no? El manejo de los colores, los motivos geométricos. Miren, aquí está una pieza más antigua, este es el posterior, ¿no? Aquí otros detalles. Esta es la huaca de la luna. Esta es una fotografía ya de un monumento arqueológico. ¿No? Estos ya son motivos prehispánicos, el periodo Moche. Pero he traído para que vean la geometría, la nomenclatura, la manera de utilizar el color. Y si regreso, fíjense, ¿no? Ahí tenemos la presencia hispana por acá, donde está pues, fuerte tradición, ¿no? Del color, ¿no? En los muros. ¿No? Ese es el descubrimiento del poder apreciar estas estructuras. Uso del color. ¿No? Si no les pregunto en el examen características de la cosa trujillana, ahí están. Ya les acabo de dar varias características. Entre ellas, el uso del color. Otra persona importante, la Casa Condes de Aranda, muy interesante, miren ese diseño muy austero, la presencia de muros llenos, su predominancia frente al muro de las fenestraciones, ¿no? Esta es una portada barroca mestiza, miren, está portada con sus columnas salomónicas, ¿no? El frontón curvo, partido, incluso es una especie de arco festonado, ¿no? Una portada muy interesante, ya es siglo XVIII, ¿no? Ahí tenemos, miren la portada. Ese, en la frente de un templo, hay una fuerte influencia de la arquitectura religiosa, son, así como en Trujillo, perdón, como en Cajamarca, la presencia de la influencia religiosa en la arquitectura civil doméstica. ¿No? Esta es una portada barroco mestiza, ¿no? Con unas salomónicas, ese frontón curvo partido, inclusive descentrado,
Hay personajes que aparecen ahí dando parte de los entablamentos, ¿no? Y sobre todo está saliendo de los esquemas europeos, porque aquí apreciamos, ¿no?, cómo el entablamento, que es este elemento que estoy señalando, el entablamento que forma parte aquí del arquitrabe, recibe encima otro entablamento, y hay doble entablamento, y este es recién el que se remata con el frontón curvo partido, ¿no? Entonces está viendo un esquema que rompe con la tradición europea y por lo tanto estamos ante una portada barroca mestiza. Digamos, el plan, ahí está la típica casa pompeyana, planta pompeyana, recordemos que ese es el término que usan los arquitectos allá en Trujillo. No es una típica casa patio para nosotros, ¿no? Termina en el central, vemos ahí alrededor unos ambientes muy amplios, la cuadra sería este contexto, ¿no? Pero observen las galerías en U, orientadas hacia este eje donde está el zaguán, este es el zaguán, patio principal, las galerías en U, acorticados y que permiten la conexión con todos los ambientes, pero todos los ambientes están elevados. Las galerías están más arriba y de esa manera se evitan inundaciones. Esa es una interesante característica de la casa. Miren las gradas, uno ingresa y tiene que subir gradas para llegar a la galería. Y todos estos ambientes están más arriba, no todos. Entonces, miren, estas son las características de estas casonas. Al fondo, la huerta. Y recordemos que aquí habían los lineales con agua corriente, agua fresca, que atravesaban la manzana, dotando de manera domiciliaria el recurso del sol. Miren los niveles de piso, ahí aparecen, ¿no? Miren los niveles de piso. Este es el nivel 00, este es más 90, es fuerte la diferencia. En corte se observa claramente esa característica, ¿no? Entonces, miren, ya son elementos muy propios. Estamos ya estudiando estas casonas a ese nivel, ¿no? Entonces, es algo interesante porque ya nos permite encontrar esas características. Ahí está la imagen de estas personas. Fíjense, ¿no? Hermosos patios, sus galerías elevadas, pies derechos en madera, entablamentos, internamente estos mismos con vetas, ¿no?, doseles, peanas, etcétera, etcétera, ¿no? Este es otro de los monumentos importantes de Trujillo, la famosa Casa Ganosa Chopitea, también conocida como Ramírez y Laredo, a una cuadra de la Plaza Mayor. Aquí está la catedral en el fondo, Plaza Mayor está ahí. Esta casona, que hace unos años fue sede del Ministerio de Cultura, se caracteriza por la presencia de muros decorados con lacerías mudéjares. En la portada presenta esta follatería barroca. Es muy interesante en esta casona. Tenemos algunos detalles. Miren, en el paño de muro que constituye la fachada, podemos apreciar fragmentos con estas lacerías mudéjares. Toda la casona alguna vez estuvo pues cubierta por estos decorados. Lamentablemente, esta lacería mudéjara se ha mantenido solo en pequeños y contados fragmentos. Remata todo esta cornisa, ¿no?, debidamente acentuada con la presencia del color. Aquí está un detalle en el vano, ¿no?, peana, el dosel, ¿no?, y ahí atrás vemos estos detalles de la lacería mudéjara. Aquí está el detalle de esas lacerías. Cuando ellas se verían las calles con toda esta vegetación, ¿no? Son elementos muy propios de la arquitectura lineal, ¿no?, donde el mismo espacio urbano está recibiendo ese fuerte impacto que produce la decoración de cada persona. Cada persona tenía este tipo de acabado en sus fachadas, ¿no? Miren el detalle geométrico de estas lacerías murales. Este es el detalle de la portada.
follajería barroca, una portada, una de las más bellas que tiene Trujillo. Vemos este doble entablamento, vemos las pilastrillas que dice el padre San Cristóbal, comunes en Cajamarca. Vemos aquí en esta parte central del arquitrabe un recuadro con la representación mural, ¿no?, de un ángel, vemos aquí decoraciones vegetales, pintura mural. Aquí, como remate, una interpretación de un frontón triangular. Pero ya es una interpretación, no está completo. Y aquí a los costados, ¿no?, dos leones. Que si ustedes los analizan, es un león macho, un león hembra, que tienen un parecido enorme a los leones del patio de los leones de la Alhambra de Granada. Entonces, ahí tenemos elementos para hacer también las debidas analogías. Al medio, entre estas dos columnas, ¿no?, de orden corintio, aparece un medallón con el monograma de Jesucristo, ¿no? Ahí tenemos el detalle de ese arcángel pintado en la zona central del arquitrabe. Aquí vemos otros detalles del remate. Fíjense, miren la interesante representación de la columna corintia. Miren la base. La base también nace de un anillo de acanto. Ven la interpretación de los órdenes arquitectónicos. Hay una mayor libertad y a eso es lo que llamamos un mestizaje en cuanto a arquitectura. Aquí no se están cumpliendo los elementos estrictamente como estaban establecidos en los cánones de arquitectura. Aquí hay una reinterpretación, ¿no? Fíjense, ahí están los detalles del remate, ¿no? Ahí está uno de esos leones, muy similar a esos leones de la Alhambra de Toledo. Este es otro ambiente urbano de Trujillo. Por aquí está pasando el camino Inca. El camino Inca, que articula, ¿no?, la Plaza Mayor está a este lado, y hacia ese fondo está la salida. Por ahí al fondo estaba la muralla y estaba la puerta hacia el pueblo de Moche. Y por ahí está yendo ese camino a Pachacamac. Y aquí aparece el templo de San Antonio de Padua, pero que originalmente fue el templo de San Agustín. La orden agustina, cuando llega la época de la independencia, los agustinos apoyaron a la corona española. Al ser vencidos los españoles, obvio, los agustinos, algunos fueron fusilados y otros expulsados de la República. Entonces fueron abandonadas sus instalaciones. Es así que se establece en este lugar que fue el templo de San Agustín, se establece el templo de San Antonio de Padua, que pertenece a los franciscanos, ¿no? Esta calle, ¿no?, se llama calle Orbegoso, en homenaje a uno de los presidentes de la República Peruana, ¿no? Y su casa es esta, la que está en primer plano. Es la casa de Orbegoso, así se le conoce. Vamos a ver detalles. Ahí está la portada, ¿no?, una famosa casa con un balcón de tapón en la esquina. No vemos los elementos que ya hemos estado analizando. Ahí está el balcón, fíjense, la típica casona trujillana. Una vista de uno de los patios, ¿no?, impresionante, miren, tiene derechos bien esbelto, las zapatas, las soleras, las balustradas, ya obviamente en este caso ya elementos republicanos, ¿no? Y aquí está la puerta que nos habla sobre la casa de Orbegoso, ¿no? El gran mariscal don Luis José de Orbegoso y Moncada, prócer de la independencia y presidente de la República a inicios de la época republicana. Entonces es un monumento de la nación. Aquí vemos la portada. Obviamente aquí ha habido varias transformaciones. Este primer cuerpo de la portada es neoclásico y aquí hay que tener cuidado. Lamentablemente, este remate o coronamiento con este frontón y el escudo heráldico ya es un falso histórico. Si bien es cierto, es el escudo del mariscal de Orbegoso, ¿no?, pero ya es un elemento añadido posteriormente,
constituyéndose en un falso histórico. Bien, hasta aquí, por favor, alguna pregunta, un comentario. A ver qué nos dice Julián, nuevamente. Julián, que tiene el micro abierto. A ver, Julián, ¿quieres hablar? Por favor, te damos la palabra. Bueno, sobre lo que estábamos hablando hace rato, sobre cuáles son, digamos, los diferentes tipos, digamos, de características digamos, digamos, de las portadas, digamos, trujillanas, digamos, como son, digamos, esto, se puede decir, lo que, mm, digamos, el arco adintelado, las portadas, digamos, casi manieristas, digamos, ahí tienen las características, hay decoraciones o esto, policromadas. Ah, Tienen sus propias características, a diferencia de las de Cajamarca. Eso es lo que más me ha llamado la atención de Terraza. Gracias, Julián. También hay mucho parecido, ¿no? Con Cajamarca. Muy interesante. ¿No? Y sobre todo los elementos que aparecen en este tipo de estructuras. En Cajamarca hemos visto la típica adecuación de la casona a un contexto serranía, y ahora estamos viendo la adecuación de la casa propia, que ya se le conoce como la planta pompeyana, a un contexto costeño, ¿no? Eso es lo interesante. Ahora vamos a pasar a hacer algunos análisis sobre la arquitectura religiosa en Trujillo, ¿no? Y justamente aquí les estoy mostrando un plano, el plano donde aparece la representación de la Catedral de Trujillo. Un edificio importantísimo, un edificio, diríamos, que de acuerdo a los estudios que se han hecho, sigue los elementos de las catedrales españolas del siglo XVI y tiene un parecido con las catedrales de Cusco y de Lima. Obviamente esto en escala mucho más pequeña. Recordemos que para el 1616 se había establecido la diócesis de Trujillo. La primera catedral, ¿no? Ya estaba lista en esa época, pero lamentablemente va a quedar destruida en el sismo de 1619. Y va a comenzar una etapa de reconstrucción y un segundo templo va a sufrir grandes efectos por otro sismo que va a suceder en 1635. Prácticamente, como dice Carol Wedey, la Catedral de Trujillo basa su diseño de planta en función a la Catedral del Cusco. Carol Wedey hace un análisis de la Catedral del Cusco y afirma claramente que esta Catedral de Trujillo toma como referencia al de Cusco. Y tanto Harold Wedden como el padre jesuita Ugarte, mencionan que el diseño de la Catedral de Trujillo se puede atribuir a Fray Diego Maroto, lo cual hoy los estudios historiográficos indican que no fue así. ¿No? Pero es importante mencionar, ¿no? Que eso fue el dominico Diego Maroto. Es cierto que Maroto había estado en Trujillo hacia 1642. Maroto tiene una labor como arquitecto en Lima, más que todo. Vamos a ver algunas obras cuando hablemos de Lima, hacia 1647 hasta 1696, como dice el padre San Cristóbal. Pero, ¿qué pasó con la catedral de Trujillo? Se sabe que en Trujillo sí está la presencia de algunos alarife importantes como Francisco Soto, hay también un sacerdote fraile agustino llamado Sebastián de Peña, y también está la presencia del alarife Francisco Balboa, que están trabajando hasta 1666, que es la fecha de la consagración. ¿No? Miren, esos son datos históricos importantes que debemos considerar. Haciendo el análisis ya, la estructura, el diseño mismo, es un edificio de planta rectangular con un muro de pies perforado por tres fenestraciones.
Y las vemos, una, dos, tres. Está delante de un atrio dispuesto en L, tiene un muro testero plano e internamente destacan tres naves. En otras palabras, estaríamos hablando de una planta procesional de tres naves que se caracteriza, siguiendo el modelo de las catedrales españolas del siglo XVI, se caracteriza por tener un foro en medio de la nave central, un foro en forma de U, orientado hacia la zona del presbiterio sobre elevado que está aquí. Entonces estaría formando una nave de la epístola, una nave central, nave del Evangelio y detrás un deambulatorio. Aquí en este sector hacia los pies, el trascoro, el espacio del trascoro. Elementos que tiene la Catedral del Cusco, tiene la Catedral de Lima. Este importante contexto, cuando llega a esta parte donde está el presbiterio, este sector, miren, en este sector estaría habiendo la insinuación de un transepto, un pequeño transepto de brazos muy cortos, como pueden ver ahí, ¿no? Dando como referencia un espacio en forma de pila, que ahorita les voy a mostrar. Este edificio, ¿no? Obviamente mostrado con colores, tanto internamente como externamente, ahorita vemos las fotos, está cubierto por bóvedas veídas de ladrillo con mortero de cano. Está levantado en adobe, con estructuras de ladrillo, o sea, hay ladrillo, adobe, ¿no? Bóvedas de ladrillo, y en muchos casos, como ha sufrido bastantes sismos, inclusive el sismo importante que se habla, ¿no? Hacia más o menos 1635, ¿no? Este sismo fue fatal. Y hay otro sismo ya en el siglo XX, 1970, en el cual muchos elementos van a colapsar, muchos elementos de la cubierta. Bajo ese concepto, gran parte de sus estructuras de bóvedas van a ser sustituidas por elementos encamonados. ¿Qué quiere decir eso? Madera y quincha. Se van a sustituir por elementos de quincha. Aquí tenemos, les voy a mostrar la planta, ¿no? Miren, aquí mucho más ya esquemático, la planta de la catedral. Y hay una fuerte diferencia con la anterior. A ver, voy a mostrar la anterior. Mirenla bien. Y ahora miren la planta tal como es hoy. A ver si alguien me puede decir la principal diferencia. Luis Fernando, ¿cuál es la diferencia? Luis Fernando, Luis Fernando, Sí, arquitecto. la diferencia entre el plano anterior y este, hay una diferencia muy notoria. Miren, miren, a ver, Ah, la cúpula, arquitecto. muy bien. Oh, La cúpula, bueno, aquí no se nota la cúpula, pero, ya, claro, pero hay otro más. La cúpula es uno, otro. ¿puede volver, arquitecto, a la otra imagen, por favor? La parte que está detrás de esa cúpula, tal vez, el techo. Bueno, no el techo, sino en el otro plano hay como esa parte que está al lado de la cúpula, tal vez. ¿A qué lado? ¿Hacia la nave del Evangelio o nave del Ah, Evangelio? sí. Mm, esa como esa especie de líneas, arquitecto, en la parte derecha. Ese de líneas, arquitecto, no puedes hablar Ah, así. No hay perdón, arquitecto. líneas, todos son líneas. Ah, Juan, sitúate con los nombres técnicos de los espacios. ah, La cúpula está en lo que sería el crucero, ¿no es cierto? sí, arquitecto. Si está este es el crucero, este sería el transepto. Está ahí bien. Ahora hay tres naves.
una nave central, dos naves. Estos laterales. Cada nave tiene su nombre. ¿A qué lado estás haciendo referencia? No es en las naves, arquitecto, es en la parte se me fue el término, arquitecto. ¿En la parte a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Ah, ya. Este se llama el deambulatorio. Ahí, Justo en eso. ya, Ajá, en esa parte. la otra diferencia, Ah, sí, arquitecto. especialmente yo veo que eso no ha cambiado. Mm, Claro, sí, arquitecto. No, no. sí, la otra diferencia entonces. A ver qué nos dice. A ver, Suni, Suni, por favor, a ver si nos puedes decir la otra gran diferencia, en realidad la diferencia más fuerte que tiene este edificio, ¿no? Suni, escuchamos. Suni no está. ¿Qué ha pasado con Suni? Uy, Arquitecto, si no me equivoco, mi compañera estaba mal en una clase que tuvimos en la mañana. ya. Ella estaba mal y tampoco asistió. O sea, solo pone su, abre su cámara y eso es todo, mejor dicho, ingresa al Meet y eso es todo. No debería ingresar si es que está mal. Porque ahora, a ver, estas preguntas son como examen, ¿no? ¿Mm? Bueno, gracias por la aclaración. Ya que no está Suni, vamos a ver. ¿Qué nos dice Víctor Hugo? Víctor Hugo, te escuchamos. ¿Te escuchamos? ¿Podría regresar un favor, imagen? ¿No? ¿Cuál es la gran diferencia de esta planta dibujada en el siglo XVIII de esta planta que es lo que hoy se aprecia de la Creo que hay una cúpula no, en la la cúpula ya parte, lo dijo tu no, compañero. no, otro, Otra cúpula en que en la parte inferior. ya ubícalo. En términos técnicos, aquí en la Mm. Otra diferencia sería que está inclinado. inclinado. Lo que está inclinado el plano no tiene nada que ver. Ese es el gusto del botánico, ¿no? Aquí el padre Martínez Montañón, obispo de Trujillo, cuando hace esta planta, dibuja de esta manera la catedral. Y este es un planito tomado trabajo del arquitecto, perdón, del doctor Antonio San Cristóbal, del padre San Cristóbal, ¿no? Eso no tiene nada que ver, es solo la representación. Es una notable diferencia. Una diferencia que es enorme. A ver, alguien más, a ver, Marilyn, Marilyn, por favor. Arquitecto. Ya, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Qué es eso? ¿Mm? Y ahora pongo, a ver, Eh, Arquitecto, yo la única diferencia que veo es la de la cúpula. la cúpula. La cúpula podría estar aquí, ¿no? Cosas que el padre Martínez Montañón en el siglo XVIII no vio por necesidad de representar a la cúpula, ¿no? Incluso ninguna bóveda está representada. Aquí sí hay representaciones, aquí están bóvedas de arista, ¿no? Bóvedas de cañón, volcán, etc. Bueno, ya hablaron tus compañeros de esto. ¿Cuál es la notable diferencia que tiene el espacio arquitectónico de la catedral en el siglo XVIII con la catedral en el siglo XXI? Es el mismo edificio, pero ha sufrido unos cambios. Y hay un cambio enorme.
¿Verdad? A ver, Luz Gonzalo. Bueno, Arquitecto, me parece que es el coro que ya no se encuentra, incluso los muros creo que los han hecho desaparecer. perfecto, muy bien, Luz. Efectivamente, miren, aquí en la nave central, incluso al describirla ya había indicado, este espacio es el trascoro, este es el coro, el espacio en U enfrentado al presbiterio, ¿no es cierto? Si vemos el edificio actual, ya no hay, ya no está el coro, ha desaparecido. Lamentablemente fue demolido. Esa es la principal transformación con el fin de hacer una nave más amplia, una nave en la cual desde que uno entra por la puerta principal tenga de un primer golpe de vista la zona más sagrada que es el presbiterio, entonces eliminaron de manera inconsulta, triste decisión, eliminaron uno de los espacios más ricos que tenían estas catedrales, ¿no? El coro. En contraposición, vemos ahora ya mucho más definida esta forma de cruz latina, que la podemos inscribir dentro del espacio de la catedral. ¿Está claro ahora? ¿Sí? Bueno, gracias por tu aclaración. Gracias. Entonces, miren, estamos ahora sí ante la presencia, es cierto, de una planta procesional de 3 naves. Ya no existe el foro, y se ha configurado la cruz latina. Ese es el principal elemento. ¿No? Y esos datos que ya habíamos mencionado, ¿no? Están los autores, se atribuyó, como decía Pedro Luedin, Rodrigo Sugarte, el diseño de la planta al dominico Diego Maroto, que trabaja en Lima, pero mucho más tardíamente, pero, y se conoce que sí intervinieron en la construcción estos 3 alarices, ¿no? Francisco Soto, Fray Sebastián de la Peña y Francisco Balboa, que han trabajado hasta 1666. Datos importantísimos. Veamos algunos aspectos de la catedral. Esta es la volumetría. Ahí vemos en una esquina de la gran plaza de Trujillo, el atrio, el L, la estructura de la catedral con este imafronte ya con corte barroco. Este es un edificio importantísimo, ¿no? Fíjense, mediante este documento que otorgó el Papa Pío XII en la segunda mitad del siglo terminando la primera mitad del siglo XX, la catedral de Trujillo se elevó a la categoría de arquidiócesis, o sea, una catedral metropolitana. Se va a nombrar un arzobispo. Eso se dio en mayo de 1943. ¿Quién fue el primer arzobispo de Trujillo? Fue Monseñor Juan Gualberto Guevara, que más adelante, unos dos años más adelante, se va a convertir en arzobispo de Lima, bajo el título de obispo primado del Perú y luego primer cardenal del Perú. Esos son datos que por favor siempre notenlo, es importante conocerlos. Juan Gualberto Guevara, cuya tumba se encuentra actualmente en la Catedral de Lima. El primer arzobispo fue de Trujillo y después se convirtió en arzobispo de Lima. Ahora, otro detalle. En 1967, en agosto, el Papa Paulo VI elevó a esta catedral de Trujillo al rango de basílica menor. Cuando era arzobispo de Trujillo, Monseñor Carlos María Urgens, ¿no? Que había sido anteriormente obispo del Cusco. ¿No? Por eso lo estoy poniendo aquí, para hacer esta relación histórica. Carlos María Jürgen era obispo del Cusco, lo elevaron a la categoría de arzobispo de Trujillo, y durante su gobierno episcopal, el Papa Paulo VI otorgó a Trujillo el rango de basílica menor. Esos son datos, por favor, muy, muy importantes que hay que considerar, ¿no? Sobre todo, bueno, la presencia de Monseñor Carlos Jürgens,
que, bueno, en cuanto a su historia, él fue primero obispo de Huancavelica, después obispo de Cusco, después obispo de Trujillo, ¿no? Y después, bueno, en su gobierno, el edificio federal se eleva a la Basílica Menor, ¿no? Entonces, estos datos históricos ya nos dan pues a entender la importancia de este edificio, sobre todo está pues presidiendo una de las ciudades más importantes que tenemos en el Perú actual y que en la época virreinal pues también tenía una categoría muy expectante. Era la cabeza de la diócesis de Trujillo, ¿no? Aquí vemos los interiores, esta es la cúpula, una cúpula sobre pechinas. Obviamente esta pintura que vemos acá decorando y todos en la cúpula ya es una pintura contemporánea, miren cómo contrasta con la arquitectura del edificio, ya son elementos totalmente contrastantes, ¿no? Incluso deberían eliminar ese elemento, no se bien, ¿no? Aquí aparece parte de estos retablos barroco, ¿no? Se caracteriza la catedral de Trujillo por estos retablos barrocos, y hay un orden arquitectónico. A ver, yo pediría, a ver qué nos dice Kelly. ¿Qué orden arquitectónico está predominando en esta fotografía? A ver, Kelly. ¿No? Sí, arquitecto, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Muy bien. ¿Cuál es? Eh, Es el dórico. Si no me equivoco. Dórico o toscano. Ese es el orden arquitectónico. Y a ver qué nos dicen Milo, qué tipo de arco vemos aquí. Me parece que es un arco de medio punto. No es que te parece, Milo. Te digas, me parece. Siempre está Exacto, de frente, dilo con seguridad. Es un exacto. arco de medio punto. Siempre. ¿Ya? Ese es un consejo que siempre les doy a todos. Respondan con la seguridad. Nunca duden. Nunca duden. Gracias. Entonces, miren, estamos ante este elemento central en la zona del crucero. Este sería el transepto, este es el crucero, donde vemos esta hermosa cúpula. No, la original se derrumbó en un terremoto en el siglo XX. Bueno, después es que voy a seguir mostrando imágenes. Ahí está, la cúpula. ¿No? Miren, incluso el entrado de estas bóvedas vaídas que vemos aquí en la nave central ya son pinturas que han hecho en época totalmente contemporánea y que lamentablemente contrastan con la majestuosidad, con, digamos, la esencia del espacio, ¿no? Virreinal, si quería lograr, que tuvo alguna vez este, ¿no? Ahí destacan estas bóvedas, ¿no? Generalmente usan aquí algunas bóvedas de arista, hay bóvedas de caídas, y bueno, los capiteles toscanos o dóricos, ¿no? Ahí está. Aquí, por ejemplo, vemos las bóvedas de arista, no sé si la ven, esta es la nave de Granfell, ¿no? Vemos la bóveda de arista, aquí están, y estos bellísimos capiteles toscanos, los pilares cruciformes, muy similares a los que tenemos aquí en la Catedral del Cusco. Bueno, en este faro 9, siguiendo esos conceptos, esas formas, y sobre todo la distribución en planta, haya calificado pues, esta catedral inspirada en los diseños de la Catedral del Cusco. Este es el sector del deambulatorio. Este es el retablo mayor visto por detrás. Este es el deambulatorio, ¿no? Los templos más antiguos se denomina girón, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es de notoria presencia, ¿no? Estos capiteles toscanos, grupos de medio punto. Tenemos una vista desde la parte posterior del gran retablo mayor. Esta es la vista de la nave central. En esta nave central, al fondo, está el coro, y ahí más al fondo está la puerta de ingreso a la catedral. Esta vista originalmente no se podía tener bajo
ningún aspecto, porque aquí en la nave central estaba construido el coro, o sea, interfiriendo en el espacio. Ahora ya no, ahora es directa la visión. Lamentablemente eso ha transformado notablemente este edificio. Bien, estas vistas ya nos permiten ver, pues ahora sí, a grandes rasgos, ¿no? Estos elementos que caracterizan al pequeño. En la misma plaza de Trujillo, en una esquina, se encuentra lo que fue la Compañía de Jesús, una obra entre el manierismo y el barroco, una obra que se concluye hacia 1640, ¿no? Las portadas justamente son un periodo de transición y se atribuye a Alonso de las Nieves, el arquitecto Alonso de las Nieves. Vemos aquí el frontón triangular partido, aquí elementos con volutas simulando estos frontones curvos y partidos, ¿no? Y por la misma composición estaríamos pues ante un elemento que da transición con el manierismo, ¿no? Este edificio ya no funciona desde el punto de vista religioso. Los jesuitas fueron expulsados a finales del siglo XVIII. Este edificio hoy está administrado por la Universidad Nacional de Trujillo. Ahí adentro funciona su paraninfo, es la sala de conferencias, ¿no? Entonces esos son elementos importantes que debemos tomar en cuenta, ¿no? Ahí está el edificio completo. Otro edificio importante de Trujillo es la Merced, ¿no? La Merced, planteado por estas dos espadañas, en la frente con elementos que nos acercan pues a ese barroco, ¿no? Y aquí este templo, miren, está el frontón curvo, partido y desventrado. En esta hornacina está la imagen de San Pedro Nolasco, fundador de los mercedarios, y encima, como acrótera, el escudo de los mercedarios. El interior de este templo destaca por su gran riqueza ornamental, han quedado restos de policromías originales. Lamentablemente, gran parte pues, ha sido destruida. Este es el templo de San Francisco, media cuadra de la Plaza Mayor. Igual vemos ahí en la portada. Y miren lo interesante de este frontón curvo, partido y desventrado. Miren la forma. Es un elemento, ya no es un arco de medio punto, es un elemento totalmente achatado. Ahí estaríamos frente a una interpretación, ¿no? De los órdenes arquitectónicos. Si bien es cierto, estas pilastras toscanas mantienen firmemente su pureza, pero el frontón que sirve de remate ya tiene elementos tan aplastados que salen del esquema original. Esta es la planta de San Francisco. Tres naves, un concepto, y en el crucero una cúpula sobre pechinas. Esto está en un espacio importante, el Jirón Independencia, ¿no? Y a este otro lado el Jirón de Imagen, si no me equivoco, y hay un atrio en Independencia. Y ahí está el ingreso al templo de San Francisco. Y en esta parte está el claustro, pero esta institución como elemento, bueno, como institución religiosa ya no existe. El templo se mantiene su uso religioso, pero el claustro ya no. Los franciscanos ahora están en lo que fue San Agustín, como ya mencioné anteriormente. Aquí están algunas vistas del interior de San Francisco. Ahí podemos ver sus arcos torales, su bóveda de cañón, las naves laterales y el orden arquitectónico, ¿no? El toscano o dórico, como podemos apreciar. Al fondo, el retablo mayor barroco, en el crucero, la cúpula sobre pechinas. Ahí está el detalle del crucero, la cúpula, las pechinas, nuestros retablos que forman este importante sector, este es el retablo mayor, y este es el retablo al fondo del brazo del concepto. Como les había indicado, si tenemos aquí a la planta, este claustro ya no es de la orden franciscana.
aquí se ha instalado un colegio emblemático, ¿no? El Colegio Nacional de San Juan. Pero la arquitectura aún mantiene, sobre todo, las arterías de lo que fue el claustro más imponentes pilares dóricos, pueden ver ahí, ¿no? Rematados por estos capiteles toscanos, arcos de medio punto que reflejan las características que tenían este importante claustro, que todavía aquí observamos con sus alforjes originales, ¿no? Y sobre todo el ambiente conventual que representa. Otro de los edificios religiosos importantes que tiene Trujillo es también perteneciente a la orden franciscana, es el monasterio de las Clarisas, ¿no? El monasterio de Santa Clara del Real, como así se le conoce. Un edificio, si bien es cierto, esta fachada ya ha sido reconstruida después de un huaico que sucedió en Trujillo, que se llevó varios monumentos en 1926. Después de eso se hizo esta reconstrucción ya con un estilo ecléctico, ¿no? Presencia de estas ventanas bíforas o albertinas, como se les conoce, incluso elementos del Art Nouveau, como esta cornisa que vemos acá, estos detalles ornamentales aquí en las enjutas que pertenecen al Art Nouveau, y sobre todo este elemento a manera de campanario colocado sobre la portada, ¿no? Es un movimiento monocuspidal, como se le conoce. De eso vamos a hablar cuando entremos a la República, ¿no? Los templos con el mate monocuspidal. Entonces, si bien es cierto, todo esto ya es una reconstrucción, pero en interior, la nave interior es única en Trujillo, una de las más bellas que posee la ciudad y el Perú, una nave de 1587, de planta gótico isabelino, ¿no? Que conserva una serie de elementos muy especiales, ¿no? Originales, ¿no? Las pechinas, el propio púlpito y por supuesto la policromía que acompaña a todos. Ahí tenemos otra vista de la portada, como ya hemos dicho, este templo monocuspidal, ¿no? Ahí está el ingreso a la nave con estas ventanas bíforas, todo esto es producto de una reconstrucción del siglo XX, ¿no? Ahí vemos otros aspectos. Este es el ingreso al claustro, está el escudo de la orden franciscana, ¿no? Ahí está, este es el escudo de la orden, vamos a ver a más detalle, es la rama femenina de los franciscanos. Estos son algunos datos, ¿no? El atrio del templo, del monasterio, que se conocía con el nombre de Santa María de la Gracia de Santa Clara la Real, ¿no? Que fue fundada en 1586 bajo la autorización del virrey conde del Villar y Santo Toribio. Entonces, aquí hay datos de la fundación y el templo mismo es de 1587. Aquí les voy a mostrar la nave del templo, una estructura impresionante cubierta por bóvedas de arista, y en eso radica su antigüedad. Bóvedas de arista, separadas por estos arcos torales, aquí al fondo, la zona del crucero, y en el muro testero, el bellísimo retablo barroco. Aquí está el púlpito barroco también, y corre a lo largo de toda la nave parlamento, este cornizamiento que vemos acá, ¿no? De orden toscano. Entonces, miren, esta es la presencia de una estructura muy antigua que tiene Chile. Esta vista hacia el coro y sotocoro, ¿no? Miren la estructura y sobre todo la belleza de estas bóvedas de arista. Aquí otro detalle en la zona de pies, ¿no? Coro, sotocoro, ¿no? Y las bóvedas de arista. Y esto de la cúpula. Y observen la policromía de las pechinas, el tambor, ¿no? Elementos originales. Aquí las pechinas llevan escenas en relieve, con policromía sobre la vida de Santa Clara de Asís. Importantes elementos, fíjense, la vista de la cúpula por el entrado,
Y ya nos da una idea de cómo eran estos templos y obvio, con esta influencia, así también debemos imaginar los templos de Cajamel. Tenían esta característica, que menos mal en Trujillo se conserva, ¿no?, con bastante porcentaje en este templo de Santa Clara, ¿no? Tiene los ángeles, la pechina con estas escenas en relieve, ¿no?, el relieve es debidamente policromo, ¿no? Otro templo conventual es este, el Carmen, siglo XVIII, ¿no? Igualmente es una estructura, expresión del barroco que lo podemos ver. Esto pertenece a las monjas carmelitas. Ahí está la fachada, ¿no?, extravagante, templo del Carmen. Ahora yo quisiera escuchar algún comentario sobre estos templos que acabamos de ver. A ver qué nos dice Jonathan. Jonathan, te escuchamos. Sí, arquitecto. Eh, Me gustó más la parte donde podemos observar que las iglesias tienen esa característica que es policromática. Yo quería preguntarle si esta característica nace ya con su arquitectura o es el resultado de un proceso de reconstrucción debido a los huaicos o algún otro fenómeno tal vez. No, muy bien tu pregunta. En realidad estamos ante una expresión que nace bajo esos conceptos de utilizar la policromía como parte de la arquitectura. Esta policromía se presenta aquí como la piel, la epidermis, podríamos decir, de estas estructuras, tanto civiles domésticas como las religiosas. O sea, forma parte de una costumbre y que se va a convertir en tradición. Y esto, como había mencionado, el uso del color está muy ligado también a la tradición de utilizar murales que provienen del mundo prehispánico. Gracias por tu pregunta. Antes de entrar al siguiente tema, a ver, vamos a hacer el llamado acá, un segundo, por favor. Sí, un segundito. Pasamos unos minutos para antes de entrar en el siguiente tema. Nos toca Arequipa. 5 minutos, por favor.